Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel virtual de discusión Ataques a la cadena de suministro. Nos complace mucho poder haber reservado este tiempo para platicar de tan interesante tema. Vamos a dar inicio con la actividad que es organizada por Devil Group. Devil Group es una empresa que brinda servicios de ciberseguridad a nivel de Red Team, desde la seguridad ofensiva, Blue Team desde la seguridad defensiva y Purple Team a nivel de estrategia, compliance y simulación de brechas de seguridad. Asimismo, tenemos la participación en la coordinación de D-Cloud, que es una empresa que brinda soluciones en la nube gracias a las alianzas con diferentes vendors líderes en el mercado. Esta tarde tenemos el gusto de poder conversar con ustedes sobre un tema que está haciendo bastante ruido últimamente en los últimos años, de hecho no solamente en los últimos días, y esto es el ataque a la cadena de suministro. Para esto contamos con la participación de varios panelistas expertos de diferentes países, de diferentes empresas, a quienes me permito presentarles inmediatamente. Tenemos la participación del coronel Jairo Andrés Cáceres, quien nos acompaña desde la Universidad Militar de Nueva Granada en Colombia. Mil gracias, Jairo, por atender esta invitación. Bienvenido desde ya. Contamos también con la participación de Matías Ferreira. Él es Senior Cybersecurity Consultant para Lugapel en Uruguay y algunas otras partes de Sudamérica. Contamos también con la participación de Juan Carlos Chacón, quien es Solution Architect Director para Huawei Cloud Centroamérica y Caribe. Y Juan Carlos nos visita desde Guatemala. Y finalmente, pero no menos importante, contamos también con la participación de Ferney Andrés Alvarado, quien es fundador y director de Avid Consultoría y también funge como presidente de ISACA en el capítulo de Medellín en Colombia. Así que sin más preámbulo, damos inicio a este panel con la pregunta básica, ¿verdad? ¿Qué es esto de los ataques a lo que se denomina una cadena de suministro? Para esto vamos a contar con la participación de Matías. Adelante, Matías, cuéntanos un poquito cómo podemos definir lo que es una cadena de suministro en términos generales. Bien, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y participar de este panel. Entonces, comencemos para entender qué es la cadena de suministros. La cadena de suministros es todo aquello que nosotros necesitamos, hablando a grosso modo, para ejercer nuestra acción o nuestro propósito de nuestra organización. Entonces, ustedes deben considerar y entender cuál es la definición de su objetivo, cuál es su propósito de negocios dentro de su organización, y allí entender cuáles son todos los actores que forman parte de una cadena de suministros. Entonces, supongamos que mi función es ofrecer un servicio a través de una aplicación web para ciertos clientes. Entonces mi cadena de suministros va a ser el software o cómo llega esa aplicación web a ser concebida como tal, dónde se va a desplegar, quiénes son los que me ofrecen el servicio de seguridad o cuál es la seguridad que yo le doy a esa aplicación web. Entonces es cada parte o cada pequeña cápsula que va a aportar a ese producto final. Entonces, ¿por qué cobra relevancia esta cadena de suministros? Hace mucho tiempo, o el paradigma anterior de trabajo, hacía que nuestra cadena de suministro fuera muy interna. O sea, nosotros dependíamos mucho de nosotros mismos como organización para poder brindar ese servicio o ese fin de negocios que queríamos hacer. El paradigma actual de trabajo y de desarrollo nos ha llevado a muchas cosas. Primero, en el lado de desarrollo, que las aplicaciones ya no se hacen desde cero, sino que necesitamos mucho de utilizar librerías, utilizar contenedores o imágenes o incluso proveedores de servicio de software que nos van a terminar dando ese producto que nosotros queremos servir. También el advenimiento de las tecnologías cloud e incluso de la infraestructura como servicio o el software como servicio ha hecho que cada vez nosotros tercericemos más esas necesidades y esos productos o es parte de nuestra cadena de suministros. ¿Qué genera esto? Que cada vez tenemos menos visibilidad y menos control sobre esto. Eso es en la parte estrictamente de
cómo compongo lo que voy a ofrecer como producto. Incluso ahora se ve mucho más, sobre todo en pequeñas y medianas empresas o en entidades del gobierno o organizaciones sin fines de lucro, que se terceriza lo que son incluso los servicios, o sea, mi equipo de seguridad me lo da otra empresa, mi equipo de administración de redes o administración de sistemas me lo da otra empresa u otro equipo, y eso genera que cada vez tenga más verticales o más aristas donde pueda suceder un ataque. Y aquí es donde entra el concepto de ataque a la logística de la cadena de suministros. Hace mucho tiempo, como les hablaba, como la cadena de suministros era muy interna, un ataque a la cadena de suministros podía ser simplemente, normalmente se veía a través del hardware, o sea, que yo comprara un hardware que pudiese estar comprometido, ¿ok? Al día de hoy, la cadena de suministros ya no es solo eso, sino que involucra que si tengo un proveedor de software, que ese software que viene el proveedor esté bien y sea coherente y sea lo que es esperado. Si tengo pipelines de integración continua y despliegue continuo, que yo esté seguro que ese código que entra al pipeline y que va siendo alterado o va siendo testeado, sea que eventualmente sea desplegado y servido a los clientes, que toda la información que yo provea a través de mi base de datos sea fidedigna y sea la esperada. Y entonces, ¿por qué cobra tanta relevancia esto? Y seguramente el resto de los panelistas van a poder incluso abordarlo de una manera mejor y más detallada, pero a modo general es, antes, para atacarme, me tenían que atacar a mí. Y como ahora la seguridad está tomando cada vez, por suerte, su rol más de relevancia y más de importancia, si yo soy una organización consolidada, con buen capital, y hago mi buena inversión en la seguridad y tomo la seguridad desde el concepto uno en el DevSecOps o incluso en la seguridad misma de mi organización, cada vez es más difícil atacar a mi organización. Entonces, ahí es donde la cadena de suministros para los atacantes cobra especial importancia, porque si la organización de Matías es impenetrable o es muy difícil que podamos vulnerarla, ¿por qué no vulneramos a alguno de los proveedores de Matías, que Matías, como lo confía en ellos, no les va a estar aplicando los mismos controles que se aplica a sí mismo? Entonces es allí donde se generan estas vulnerabilidades que después nos enteramos nosotros que afectan a tantas organizaciones. Y el propósito o el punto clave por el cual pasa es porque confiamos demasiado. Confiamos demasiado que la otra persona o la otra organización que lleva tantos años o no trabajando con nosotros está haciendo las cosas bien, y no generamos el espacio para aplicar el mismo nivel de compromiso que tenemos con nuestra seguridad con el de nuestros proveedores. Entonces, eso es la relevancia de la cadena de suministros, y que vamos a ver no solo el gran impacto que tiene, sino cómo ahora en ciertas organizaciones o ciertos países han estado incluso tratando de implementar legislatura sobre esto. En Estados Unidos hace poco Biden sacó una orden ejecutiva en la cual dice que todos tienen que poder garantizar la integridad de lo que están proviendo como servicio, o como código, o como aplicación. La Unión Europea está empezando en esto, y creo que también es relevante para nosotros en Latinoamérica poder tener estos paneles de discusión y tratarlo, para volvernos también un poco pioneros en esto y poder estar un paso más adelante. Sabemos que la legislatura aquí en Latinoamérica es muy país a país, entonces desde el rol de cada uno podemos darle la voz que requiere en nuestro país para que esto cobre la especial importancia. Excelente, me quedo con un mensaje breve que dijiste. Yo puedo ser una organización muy robustecida a nivel de ciberseguridad, pero ¿qué es lo que va a hacer el ciberatacante? Irse por las ramas y atacar a aquellos proveedores que quizás no están tan bien fortalecidos. Entonces es un tema crucial, porque ya no tenemos desde la perspectiva de un atacante que atacar de manera lineal, sino encontrar fallas en aquellos proveedores que pues de pronto no tienen incluidas pues algunas buenas prácticas en materia de ciberseguridad. Entonces, vamos a pasar a conocer, para entrar ya en materia y ya habiendo explicado lo que es un ataque a la cadena de suministro, cuáles han sido algunos de los ataques
históricamente en los últimos años o un poco más allá, que han impactado enormemente a varias organizaciones a nivel mundial, en diferentes países, en varios diferentes continentes. Para esto me gustaría traer a colación la participación de Jairo. Cuéntanos, Jairo, ¿qué nos puedes compartir a nivel de los diferentes tipos de ataques a las cadenas de suministro y la afectación a diferentes vendors alrededor del mundo? Bueno, Amílcar, muy buenas tardes para todos. Amílcar, gracias por la invitación. Cordial saludo de parte de los directivos de nuestra Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá, Colombia. Y bueno, entrando en materia, estuve revisando mis documentos y las directrices del evento y vamos a hablar inicialmente del ataque de SolarWinds, empresa norteamericana ubicada en Oklahoma. En el diciembre del 2020 sufre un ataque a la cadena de suministro, como nuestro compañero lo acaba de explicar a qué hace referencia la cadena de suministro. Atacaron específicamente la plataforma de SolarWinds, Orion, mediante un troyano, un software que entra al computador enmascarado y, como la época de la guerra de Troya, sale de adentro toda una actividad técnica. Es un software que tenía la misión tan fundamental de administración y supervisión de la infraestructura, nada más y nada menos. Y saltamos a diciembre del 2013 para retomar el ataque a nada más y nada menos que a la cadena de almacenes de Target norteamericana. Solamente 1,000 y pico de entidades a nivel de Estados Unidos fueron atacadas por un hacker sombrero negro de origen de Letonia, que fue condenado a 14 años de prisión y que se robó los datos. Fíjate que aquí ya estamos entrando en materia. En una parte fue un ransomware, que es un secuestro de información que más adelante nuestros compañeros panelistas entrarán en esa parte que es importante aclarar, pero aquí ya hubo un robo de datos, de información, que más implica preocupación. ¿Y qué sucedió? Que Target tuvo que indemnizar a cada uno de los usuarios que le robaron información con $10,000 aproximadamente, dicen los documentos que están públicos. 70 millones de clientes. Bueno, vaya a ver si es cierto, pero $10,000 son $10,000. Bueno, saltamos a algo muy importante, un ataque muy importante que ustedes lo deben de recordar. En mayo del 2017, WannaCry atacó a varias entidades, a varios servicios a nivel mundial, pero el más afectado fue Telefónica de España, del cual la dejaron fuera de servicio por este ataque cibernético al Microsoft Windows, que tenía un parche de seguridad, pero como usualmente cuando el sistema nos dice actualice, ¿qué le decimos nosotros? Más tarde, más tarde. Y más tarde se quedó pendiente donde venía un parche para tapar una puerta o un riesgo que se estaba presentando. Así pues, Telefónica de España fue afectada, Inglaterra, el sistema de salud, y no podíamos quedarnos nosotros aquí en Sudamérica, Colombia, en poner nuestra cuota. También fuimos afectados por WannaCry porque no habían actualizaciones y muchos tenían software con el loro aquí arriba y la pata de palo, software pirata que obviamente estaba totalmente al albedrío. Y finalmente, grosso modo, hablemos de FX. FX, con la empresa que estamos actualmente en problemas aquí en Colombia, secuestro de información, septiembre del 2023, como dicen, pan caliente, todavía huele a pan caliente. Colombia, Panamá y Chile fueron víctimas de esta situación. Pero aclaremos algo importante, no fueron atacados los estados de Colombia, de Chile o de Panamá, fue atacada la empresa IFX Network, donde tenían la información ellos, allá llegaron, o sea, discúlpenme el ejemplo, al canasto donde estaban los huevos, cogieron el canasto e encriptaron la información. No fue a los estados. Es importante aclarar eso. Es un proveedor de servicios de almacenamiento y conectividad. Así pues, Colombia en estos momentos está siendo afectada fuertemente y más adelante ahondaremos en el tema.
Pero no puedo dejar de pasar esta oportunidad para hablar de la situación que se está viviendo en la parte militar, que son los ataques a la infraestructura crítica, que atentan contra la seguridad y defensa nacional de los estados. Aquí estamos viendo una infraestructura crítica en caso particular de Colombia, donde el Ministerio de Salud y Justicia y otros, que vamos a ver en la otra pregunta, qué fue lo que sucedió. Pero en el 2007, en abril, Rusia atacó a Estonia. Recuerdan ustedes, el primer ciberataque. Estonia, un país de la República Báltica, satélite de la Unión Soviética, pasó a convertirse en la meca de la tecnología europea. Tecnología, el primer país donde todos los sistemas estaban conectados para comprar cualquier elemento, para votar, los legisladores, las autoridades, todo era o es sobre temas de servicios digitales. Y fue atacado por Rusia. Y el estopín fue el traslado de una estatua de un soldado ruso que fue instalada por la Unión Soviética en 1947. Ese fue el estopín que estalló la guerra. Pero eso estaba totalmente calculado. Y fue así como nacieron las ciberguerrillas. Ciberguerra, ciberguerrillas. Trasladémonos a agosto del 2008, Georgia. Nuevamente, Rusia ataca a Georgia. Primera operación conjunta militar, donde intervienen los ciberataques, bloqueando radares y comunicaciones. Posteriormente entra la Fuerza Aérea, luego entran los blindados y los tanques y finalmente la infantería. Y los resultados de esa guerra fueron pues muy importantes. Y termino con este comentario para estar respetuoso del tiempo. Rusia ataca a Ucrania, pero no ahora, 2015, diciembre de 2015. Es que lo que estamos viendo ahora, esto no es casual, esto trae unos efectos o unos antecedentes históricos muy importantes. ¿Qué sucedió en 2015? Rusia ataca la infraestructura de energía eléctrica de Ucrania en pleno diciembre, invierno. 250,000 ucranianos quedaron sin el servicio de calefacción y energía eléctrica. Y lograron superarlo, dicen los documentos, ojo con este comentario, gracias a sistemas manuales que tenían todavía los ucranianos. Y aquí viene la reflexión para todos. Y con esto termino mi intervención en esta pregunta. Si yo dijera, levanten la mano los que amablemente nos están acompañando, ¿quién tiene en su casa o en su oficina una máquina de escribir manual? En caso de que bajen los tacos de la luz de nuestro país, ¿quién la tiene? Serán muy pocos. Y asimismo podemos ver la situación del suministro de combustible. Se va la luz en nuestros países y las estaciones de servicio, no hay servicio, no hay servicio. Y recuerdo yo que en nuestro ejército de Colombia, hace muchos años, usted tenía el servicio de combustible en las unidades militares y se iba la luz y el soldado sacaba una manivela, bombeaba la gasolina y teníamos combustible para nuestros vehículos. Hoy en día la situación es más compleja. Hasta aquí mi intervención en su pregunta, Amílcar. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Veo que hay algunas consultas. Les vamos a pedir, por favor, que puedan anotar sus consultas en el chat. Vamos a ir anotándolas nosotros y vamos a dejar una sección de preguntas específicamente para el final del panel para poder abordar todas las preguntas y también tomar en consideración las consultas que ustedes tienen. De tu participación, Jairo, quisiera rescatar dos cosas que me llamaron mucho la atención. En el caso puntual de SolarWinds, recordemos que SolarWinds Orion es un software que pues básicamente nos sirve para poder hacer monitoreo dentro de la red y es usado por casi todas las empresas alrededor del mundo. Entonces me llama mucho la atención el interés puntual que pudo tener la banda de cibercriminales para decir, hey, yo quiero atacar a todas estas organizaciones, entonces voy a buscar un único punto de falla que puede ser el
común denominador de poder contar con un componente de software, ¿verdad? Ellos no tuvieron que hacer un hackeo de 100 organizaciones que utilizan el software, sino que lo que hicieron fue hackear al fabricante, ¿verdad? Incrustar ahí la pieza de malware que ya bien Jairo nos contó que fue a través de un troyano, el mismo fabricante pues replicar las actualizaciones hacia sus clientes y bueno, el resto es historia. Entonces esto sí puede llevar a un tema de seguridad nacional porque recordarán ustedes que en el 2020 pues muchas organizaciones en Estados Unidos y bueno, alrededor del mundo pues fue un caos muy similar al que pasó con WannaCry también, ¿verdad? Y del caso de Colombia también me llama la atención algo en común que era también un único punto de falla. Esto quiere decir que un proveedor en particular brinda servicios a muchas entidades, todas estas entidades, entiéndase gubernamentales, privadas, financieras, etcétera, depositan sus servicios en este proveedor. Entonces, ¿qué hacen los cibercriminales? Atacar a este vendor, a este fabricante, ¿verdad? Para poder tener la afectación hacia los clientes finales. Entonces, dicho esto, ¿qué se sabe hasta el momento? Porque de hecho, pues esto es una noticia que está en curso, ¿verdad? Pero ¿qué sabemos hasta el momento sobre este caso de la afectación a IFX Networks? Juan Carlos, si nos puedes aportar conceptualmente, pues cuáles son los datos que ya se saben al día de hoy sobre este tema, por favor. Muchas gracias, Amílcar, y buenas tardes a todos. Pues lo que sabemos hasta el momento, el 12 de septiembre, los clientes de IFX amanecieron en su gran mayoría sin servicio. Los gestores de las plataformas de gestión y de virtualización de IFX también amanecieron sin capacidad de control de sus ambientes. Eh, y como bien dijiste, eso es lo que hemos ido sabiendo a través de foros, a través de algunos comunicaciones que vienen de dentro de IFX o dentro de los clientes de IFX como tal, porque IFX ha sido un poco hermético en términos de la comunicación que tienen hacia sus clientes y hacia las entidades de gobierno que se están viendo afectadas. De los screenshots que hemos podido observar, digamos, en el medio, es evidente que a IFX le inyectaron algún tipo de ransomware que aprovecha una vulnerabilidad muy particular de VMware. eh, por eso nos hace entender entonces que los ambientes de virtualización que utiliza IFX para brindar sus servicios funcionan con VMware SXI. Y lo preocupante es que la vulnerabilidad estaba identificada más o menos desde 2021. O sea que el tema de mejores prácticas de administración y mitigación de vulnerabilidades dentro de la operación de IFX, pues se les pasó por alto un importante update ahí. ¿Cómo entró ese ransomware a la red de IFX? Hay múltiples métodos, digamos, muy conocidos en el medio, ingeniería social, un phishing con un correo, una vulnerabilidad en alguna página. Esto le brinda acceso al grupo criminal que secuestró, de hecho, la operación de IFX y ellos muy probablemente pasaron meses o semanas colectando información, entendiendo la red en la que habían vulnerado, identificando cuáles eran los activos, digamos, importantes dentro de la red, hasta que el 12 de septiembre ya jalan el gatillo, toman control y le dan la amenaza a IFX de que o paga o los ambientes los pueden perder o van a seguir secuestrados. Obviamente los clientes de IFX entran en crisis, como comentó Jairo, ha sido un tema muy sensible en Colombia. Muchísimas entidades de gobierno colombiano se vieron afectadas, el Ministerio de Salud, los doctores no podían entregarles recetas de medicina a sus pacientes, un sinfín de factores que ponen en riesgo vidas de personas inclusive. Entonces, digamos que en Colombia en particular ha sido muy sonado el tema. IFX yo te diría 18, 19 de septiembre, ya pone una página de updates donde pues identifica que en efecto fue víctima de un ataque de ransomware. Y hace un par de días colocaron que el 90% de sus clientes ya habían recuperado sus operaciones.
Igual el tema del hermetismo persiste en el sentido de que ese 90% pues es muy, puede ser muy aleatorio. ¿90% de qué? De máquinas virtuales, de clientes, de datos. No sabemos realmente qué clientes siguen estando afectados, qué clientes en efecto ya se recuperaron. No hay detalles mayores de parte de IFX hacia la prensa tampoco, y esa genera mucha incertidumbre, no solo dentro de los clientes de IFX, sino que también en los clientes en general que utilizan servicios de nube, colocation, hosting, etcétera. Un incidente como este tipo va a salpicar un poco hacia afuera, ¿no? Entonces, eso sabemos hasta el momento. En teoría, la mayoría de los clientes ya recuperaron sus servicios. Lo que no se sabe también es cuánta información puede haber sido filtrada hacia afuera de las redes de IFX, eh, porque no, digamos, de lo que se ha visto de la banda de criminal que atacó a IFX, no necesariamente solo es un tema de ransomware, también es un tema de extracción de datos y potencial venta de esos datos. Y en particular las entidades de gobierno ahí están con una vulnerabilidad muy importante por información privada de sus ciudadanos que puede estar ahorita a la venta en el mercado negro, podríamos decir. Gracias, Juan Carlos. Cabe la pena mencionar también, contrastando con las participaciones anteriores, que realmente ya hemos visto que esto le ocurre a grandes organizaciones de cualquier tamaño, ¿verdad? Empresas que también invierten mucho dinero, mucho esfuerzo en seguridad. Algunos casos que no mencionamos, pero si hablamos hackeos en términos generales, pues inclusive Apple, Microsoft, Facebook, cualquier empresa, inclusive no solamente de seguridad, pues han llegado a sufrir alguna brecha de seguridad. Con esto queremos aterrizar tal vez de manera muy sencilla que esto le pasa a los más grandes, inclusive le puede pasar a los mejores. Hemos visto ya varios casos acá, ¿verdad? Lamentablemente, pues ahora nos vemos con un caso más que llega a afectar pues a una población bastante grande en diferentes países. Por otro lado, también lo que mencionas, Juan Carlos, me llama la atención este tema de la vulnerabilidad del 2021 de SXI. Se sabe que la banda de cibercriminales que aparentemente se está atribuyendo este ataque, su modus operandi, pues además de ser la explotación de ciertos servicios o algún tipo de phishing, pues sí llega a explotar esta vulnerabilidad del 2021. Sin embargo, al no contar todavía con un informe forense público, no se puede confirmar que esa fue en este caso el modus operandi, aunque es lo clásico y lo habitual de la banda denominada como Radio House, que ya vamos a pasar a hablar un poquito de la historia de esta banda de cibercriminales y quiénes están detrás, y que se autoadjudican pues este ataque a esta organización que está siendo afectada. Entendiendo ya esta afectación que hubo a esta empresa IFX Networks, Jairo, me encantaría que nos contaras un poquito cómo ha sido la afectación a nivel de las organizaciones que pueden estar, digamos, soportando su tecnología sobre este vendor que se vio afectado dentro del ámbito en el que tú te mueves, que es dentro de Colombia, que es de pronto lo que más está haciendo ruido de momento, pero pues también cabe resaltar que no es el único país en donde pueden haber víctimas indirectamente relacionadas con este ataque. Gracias, Amílcar. Bueno, reitero la importancia de que hagamos referencia a ataques a infraestructura crítica, porque es que la infraestructura crítica son aquellos servicios que al ser afectados van a tocar la tranquilidad, la seguridad, el bienestar de todo un país. Y en estos momentos Colombia está sufriendo el ataque a una infraestructura crítica, como lo vamos a ver a continuación con algunos datos que se recopilé de la información que está abierta al público. Pero antes quiero hacer también referencia a que muchos autores con esto que estamos viendo, y como lo decía muy bien Amílcar, no es reciente y no es Colombia la excepción, ni Panamá ni Chile. Esto viene sucediendo hace muchos años, como lo dije en mi anterior pregunta y respuesta al particular, y Estados Unidos, potencia en estos temas, ha sido atacada el Departamento de Defensa, la NASA, Microsoft, en fin, Operación Aurora, hay muchos ataques.
pero quiero referirme a algunos autores que ya están hablando de Ciber Hiroshima. Imaginen solo esa palabra. Otros hablan de Cyber Pearl Harbor o un Ciber 9/11, haciendo referencia a que un ataque cibernético a nivel global puede paralizar el planeta en muchos aspectos. Pero vámonos, después de esta ambientación del nivel de seriedad de lo que está sucediendo en Colombia, a la pregunta de Amílcar. Bueno, en Colombia retomo una entrevista que presentó el doctor Lizcano, ministro de las Comunicaciones, las TIC, esta semana a la FM de RCN, que manifestó lo siguiente: 20 entidades estatales están siendo afectadas, de las cuales podemos citar, entre otras, el Consejo Superior de la Judicatura. Los abogados no tienen acceso a consultar el estado de los procesos judiciales que están adelantando. Los términos que tienen las entidades judiciales fueron suspendidos por la situación que están presentando. Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud. Y aquí en el Ministerio de Salud hago un alto porque acabo de ver un documento que el señor alto consultor para la transformación digital de la Presidencia de la República manifiesta que 55 millones de datos, de historias de datos de salud están en manos en este momento de los ciberdelincuentes. Es decir, en la red profunda o la Deep Web ya están datos de nosotros en el mercado negro de la información de la red oscura, la red profunda. Y manifiesta en este documento que es muy delicado porque se puede generar una crisis sanitaria en el país, porque los médicos, los especialistas, no pueden acceder porque fueron bloqueadas el acceso a la información médica sensible, como lo decía Amílcar o Juan Carlos, para recetar a los pacientes, para ver su diagnóstico, para hacer la trazabilidad histórica de su tratamiento médico. Entonces, la situación es bien compleja y bien preocupante. La Superintendencia de Industria y Comercio también fue afectada. El ICA, las exportaciones de Colombia hasta el momento de la entrevista, porque también acabo de ver otro documento que manifiesta IFX y lo manifestaba Juan Carlos, que el 90 y tanto % de los usuarios ya están recuperando el servicio. Pero lo decía Juan Carlos, ¿qué llama el servicio? Los servidores pueden acceder y la información está o ya está, como lo mencionaba anteriormente, en la red profunda. Esto en cuanto a entidades estatales, pero también decía en esa entrevista que 78 entidades privadas o indirectas, llamaba él, también están comprometidas. No hay un inventario exacto de cuántas entidades del sector privado están afectadas por un tema de imagen reputacional, obviamente. Y asimismo, están siendo afectadas otras entidades del Estado porque de manera clara hay que decir, repito, no es el Estado de Colombia que fue afectado, fueron las entidades que de manera descentralizada accedieron a la plataforma Colombia Compra Eficiente, donde IFX estaba como proveedor de servicios. Es una plataforma donde toda la contratación del Estado está al acceso de los oferentes. Y esta empresa IFX estaba, porque ya fue retirada por obvias razones, en esa contratación, dice el ministro, que desde hace más de 20 años prestaba el servicio de conectividad y almacenamiento. Entonces, en ese orden de ideas, también fue afectado el ICA, las exportaciones no pudieron salir, no, están todavía afectadas y se han presentado inclusive pérdidas de unos pollitos que iban a ser exportados, murieron por esa situación, que no tenían la autorización, el permiso, los protocolos correspondientes para salir. Entonces, esta plataforma
estaba en Colombia compra eficiente y muchas entidades estatales de manera descentralizada, 20, dice el señor ministro en su entrevista, contrataron directamente con FX. Entonces la situación hoy en día está al mando y control del PMU, puesto de mando unificado de ciber, donde está la Presidencia de la República, está el Ministerio de las TIC, está el Alto Consejero para la Transformación Digital, Ministerio de Defensa y el Grupo de Respuestas a Incidentes Informáticos. También está el Comando Conjunto Cibernético y el Centro Cibernético Policial. Están atendiendo esta emergencia cibernética a nivel nacional, tratando de minimizar los impactos que se puedan presentar, que son relativamente graves y complejos. Dice el ministro que para finales de este año Colombia tendrá la primera nube que la va a instalar la empresa Oracle, y eso será un poco punto favorable porque las nubes normalmente no están ubicadas en los países y que puede prestar un servicio, ojalá más eficiente. Finalmente, el ministro anunció la denuncia ante la Fiscalía y la demanda contractual para IFX. Y hacía un símil, para terminar, muy particular que me gustó, que él decía, es como cuando yo contrato una empresa de transportadora de valores para que lleve un dinero de un lugar al otro y que es robado durante el trayecto. ¿Quién responde? Pues la empresa a la cual yo contraté. Debe tener sus mecanismos y debe tener sus medios para minimizar y garantizar de que el dinero que están transportando de un lugar al otro no sea robado. Y si lo es, tiene que responder. Ese símil me llamó mucho la atención y lo veo muy acertado para el caso de IFX y la información que pusieron en manos estas compañías privadas, que no sabemos el dato exacto, pero sí las 20 entidades estatales que confiaron en su seguridad y en los servicios que ofrecían. Gracias, Amílcar. Wow, 20 entidades solamente hablando de Colombia y de la información pública que está circulando en redes sociales. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién realmente está detrás de algo tan macabro como esto? ¿Qué grupo de cibercriminal puede hacer esto? Vamos a ahondar ahora a este tema. Para esto invito a Ferney Alvarado, que nos puedes contar un poquito, Ferney, sobre quiénes están detrás de este ataque que se han adjudicado. Gracias, Amílcar, y un saludo a los demás panelistas y a quienes nos acompañan hoy. Pues ya lo comentaba Juan Carlos, de este ataque hay muy poca información oficial. IFX ha sido totalmente hermético. Inclusive el representante de IFX para Colombia se ha limitado a decir que desde Casa Matriz no le han dado autorización para emitir ningún comunicado ni hacer ninguna rueda de prensa, y por lo tanto, entonces, no hay información oficial. Ahora, precisamente por esa falta de información oficial desde la empresa atacada, inclusive desde los entes gubernamentales que también tienen poco detalle sobre el ataque, pues se habla de que posiblemente, y hay que hablar de una presunta participación, porque inclusive ni siquiera la misma organización lo ha aceptado. Presuntamente este ataque fue realizado por una organización, por un grupo que se llama Ransom House, que ya viene siendo tristemente conocido. Digo tristemente conocido porque en el caso de Colombia es el segundo ataque grande mediático que tenemos, y ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Y a mí me llama la atención porque Ransom House se presenta como un grupo de profesionales que ellos dicen no tener la culpa de explotar las brechas. Hablan de que la culpa es de las empresas y la poca importancia que le dan a los temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Y también me pareció, yo estuve precisamente esta mañana buscando a ver si ya aparecía dentro de sus ataques, dentro de su listado de ataques de IFX, y todavía no aparecía, al menos hasta esta mañana. Me puse a navegar un poco en la web y me llamó la atención algo. Decía, si usted como persona ha sido afectado por alguno de nuestras actividades, por favor escríbanos y nosotros retiramos sus datos personales de las bases de datos que estemos vendiendo o que estemos divulgando. Me pareció interesante porque lo que decían es, nosotros queremos es mostrarle al mundo que las compañías no le dan
la importancia que requieren estos temas, pero tampoco queremos afectar a las personas en sí. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla un momento como para explicar un poco por qué es que se está diciendo que Ransom House es el causante de este ataque, aun cuando ni ellos lo han aceptado ni hay una información oficial por parte de IFX. En los foros y demás de ciberseguridad anda rondando esta imagen que se supone es la nota de rescate que quedó como parte del ataque, donde precisamente está Ransom House diciéndole a los de IFX cuáles son las condiciones y demás. Pero, como les comentaba, si ustedes entran en la página de ellos que está en la dark web, el último ataque que ellos publican es de esta compañía. Entonces, aquí todavía no figura IFX como tal. Entonces, por eso es que les digo que ellos no se han adjudicado el ataque hasta el momento, al menos no de manera pública, ni en su página, ni en su canal oficial de Telegram, ni en la cuenta de Twitter. Entonces, hasta el momento, pues no tenemos información sobre eso, sobre eso, al menos no una información oficial. Ahora, cuando aparece, bueno, aquí en la página van a encontrar una serie de cosas, hay una descripción de todo lo que ellos dicen ser y lo que dicen hacer. Por ejemplo, dicen que no tienen nada que ver ni con la producción ni con el uso de ningún ransomware, cosa que va pues totalmente en contravía con lo que sucede en la realidad. Y también hay unos términos de servicio, porque aunque no crean esto, tiene términos de servicio y demás. Entonces dice, venga, es que si usted ha sufrido un ataque por parte de nosotros, está prohibido que involucre a la policía, está prohibido que involucre al FBI, a la CIA, a la NSA, está prohibido que involucre a terceras partes. Y si usted incumple alguno de estos términos de servicio, entonces nos veremos en la obligación de vender o de divulgar la información que hemos extraído de sus sistemas de información. Ahora, hablemos un poco de el momento en que surge este grupo o esta comunidad de profesionales, como ellos se autodenominan. El primer ataque, digamos, que conocido se dio a finales del 2021 y esto es información que hay precisamente publicada en la página de ellos, donde atacaron una organización de una provincia canadiense que es la encargada de controlar y regular todo el tema de venta de alcohol y productos relacionados con cannabis y demás. En ese momento, según ellos, tenían 2 terabytes de información. Entonces, si ustedes ingresan a la página de ellos en la dark web, van a ver esta información, van a ver lo que ellos le llaman unos packs de evidencia. Y si ustedes entran a estos links, lo que pasa es que queríamos hacer los envíos en directo, pero por alguna razón mi máquina virtual no funcionó. Si ustedes entran a estos links, van a ver una muestra de los archivos que supuestamente fueron extraídos durante el ataque. Y hay un estatus en cada uno de estos ataques. Por ejemplo, este que fue el primero, pues el estatus es que ya está divulgada la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estatus está en este sentido es porque la información ya ellos la divulgaron. Y entonces, si el estatus está en divulgado, pues entonces aquí hay un link donde se puede acceder directamente a descargar toda la información que fue extraída en el ciberataque. Hablemos un poco de los ataques más conocidos que han perpetuado este grupo digamos, de tecnología. Está la famosa compañía AMD, ¿sí? Los famosos fabricantes de procesadores y demás. Ellos fueron atacados en enero del 2022 y lo que dicen ellos es que se alcanzaron a robar 450 gigabytes de información. En este caso no divulgaron la información, sino que la vendieron. Más adelante, que también fue uno de los ataques más mediáticos que han tenido ellos, está el Hospital Clínic de Barcelona, que es un hospital universitario, digamos, muy conocido en esta ciudad de España, donde alcanzaron a extraer 4.5 terabytes, perdón, de información. Y aquí lo mismo, pues están los links para poder descargar supuestamente toda esa información extraída en los ataques. Y aquí es donde yo les decía que para nosotros los colombianos este grupo es tristemente conocido porque ellos dijeron que habían sido los causantes del ataque que sufrió Keralty, que en Colombia son, digamos, los que manejan los servicios de Colsanitas y Sanitas, de la EPS Sanitas y de la prepagada Colsanitas. Un ataque que fue bastante mediático aquí en Colombia. Yo como usuario, porque yo soy usuario de esa EPS y de esa medicina prepagada o ese seguro médico, me vi afectado en los servicios.
y tristemente, pues ya digamos, este grupo era conocido para nosotros aquí en Colombia. Y bueno, pues digamos que no contentos con el ataque a Keralty, pues ahorita estamos sufriendo lo de FX. Y solamente como un dato complementario, pues recientemente uno de los últimos ataques se presentaron a Ridley Co., que es una compañía muy conocida de moda, ubicada en Europa. Y precisamente lo que ellos están diciendo, mire, le robamos 0.1 teras de información y en este momento, al menos hasta esta mañana, el estatus era evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos están publicando y el estado está en evidencia, quiere decir que todavía la empresa que sufrió el ataque puede hacer el pago para que no se dé ya sea la difusión o la venta de los datos. Entonces, nada, quería mostrarles esto. Como les decía yo, hay muy poca información oficial. El mismo atacante no se ha adjudicado este ataque, pero digamos que todo apunta a que ellos son los responsables de esto. Quisiera complementar un dato ahí también, Fernet, que a mí en lo particular me pareció muy interesante con respecto a esta banda de cibercriminales que, como tú bien dices, pues se sospecha o se presume que ellos pueden estar detrás de este ataque. Pero dos cosas me llamaron la atención. Uno es una de las víctimas más que ellos tuvieron, que es AMD, el proveedor de microprocesadores, que esto nuevamente es un ejemplo más de cómo puede llegar a afectar a grandes empresas, entre comillas, los mejores, ¿verdad? Pues porque podemos suponer que estas empresas invierten miles de millones de dólares, esfuerzo, personas, controles y demás en proteger su infraestructura. También se sospecha que esta banda de cibercriminales tiene alguna relación con otra banda que ya tiene un poco más de tiempo de existir, que se denomina Lapsus, por su modus operandi, pues porque también en algunos foros de la dark web y en algunos canales de Telegram pues distribuyen de alguna manera u ofrecen sus servicios. Y un tercer dato que me pareció muy interesante es el tema de que son clasificados de manera equivocada, y vuelvo a recalcar esto porque es algo que me llama mucho la atención, como una banda de cibercriminales que distribuyen ransomware, cuando usualmente su modus operandi es ejecutar todas las técnicas y tácticas de un ataque de ransomware, pero omiten la parte de encripción de información, solamente se limitan a hacer la parte de exfiltración de información. Sin embargo, como pudimos ver, quienes ya han tenido la oportunidad de ver los comunicados oficiales que de momento IFX Networks ha publicado, pues ellos sí mencionan que fueron víctimas de un ataque de ransomware. Pero ese detalle me parece sumamente interesante. Vamos a esperar a ver si en algún momento pues se publican los informes forenses de la investigación, pues finalmente si Radio House sí son los culpables. Dicho sea de paso, ahí con la imagen que mostraste, Ferney, también pues el ransomware, entre comillas, se denomina Mario, ¿verdad? Por ahí por una figura binaria con la figurita de Mario Bros. Entonces, bueno, con esto quisiera también irme adentrando en otra parte que es sumamente importante, y es ¿cuál es el impacto que un ataque de este tipo puede llegar a tener a un proveedor o a una cadena de suministros afectado? Es decir, estamos hablando de un daño reputacional inicialmente, daños o impactos a nivel legal, que por ahí también Jairo ya nos contó un poquito de algunas acciones que podría llegar a tomar el gobierno de Colombia. Pueden buscar ustedes ampliamente en internet. Como les digo, la noticia está todavía en desarrollo, pero en este sentido, Juan Carlos, ¿cuáles crees tú que pueden ser los impactos para un proveedor de servicios de nube, de telecomunicaciones, de tecnología en general? Gracias. De hecho, Jairo lo comentó hace un momento, o sea, un proveedor de nube, un proveedor de hosting, colocation, como FX o como nosotros en Huawei Cloud, pues estamos custodiando el activo más importante de las empresas, especialmente en este tiempo de hiperconectividad, que es los activos de información. Entonces, estas empresas no solo sufrieron una denegación de servicio importantísima, sino que también están viendo esos activos vulnerados, riesgo a que se vendan, riesgo a que se filtren, y el impacto es inmesurable. O sea,
no me cabe duda que pueden haber negocios que desaparezcan producto del ataque. El mismo IFX podría inclusive ser demandado hasta lo máximo posible, no solo por los estados afectados, sino por las grandes empresas que utilizaban sus servicios. Y no solo, obviamente, no solo en Colombia, sino en todos los países. Asumo yo que IFX tiene representación legal en los países en los que opera. Eh, yo les recomiendo a todos leer la letra pequeña, o sea, revisar muy bien los contratos que establecen con las empresas a las que les compran sus servicios de nube, colocation, hosting, etcétera. A veces esos servicios se brindan a través de terceros y es muy importante que haya un back-to-back entre el proveedor de servicios como tal y el partner, por ejemplo, que les provee el servicio en el país en el que radican. Como comenté originalmente en mi intervención, otro impacto muy importante es a la industria como tal. O sea, eh, el hecho que alguien tan grande, digamos, como IFX se ha visto vulnerado de esta forma, hace que en general la confianza se pierda hacia los servicios de nube en el mercado latinoamericano, que de hecho es uno de los mercados que tiene mayor crecimiento en temas de servicios de nube a nivel mundial, porque digamos que veníamos un poco rezagados en esa adopción. Y un incidente como este podría pues detener ese avance que habíamos tenido en los últimos 2 años, pues, especialmente después de la pandemia que creció tantísimo el consumo de servicios de hosting y colocation. Em, eso diría yo que es lo más relevante. Ok, a mí me gustaría también complementar realmente en las noticias que circulan, quizás en este sentido, Ferney y Jairo desde dentro de Colombia nos pueden contar un poquito cómo se vive esta situación. Me parece que el gobierno colombiano pues sí se ha pronunciado a nivel de algún tipo de situación legal, pues en torno obviamente a que hubo alguna afectación a nivel de los SLAs y demás, pues porque al final del día ellos como usuarios depositan o delegan esa responsabilidad en un tercero. En este caso, el tercero fue vulnerado. Hay miles de cláusulas, miles de controles, lo que quieran, pero quisiera preguntarles un poquito cómo se percibe el tema de la situación legal y también a la par de esto, preguntarles si tienen conocimiento, si existe la práctica de, digamos, tener un seguro de ciberseguridad, que es algo que por lo menos yo les puedo hablar un poco mejor del lado de Centroamérica. Esto no es una práctica común. Ignoro si del lado de organizaciones como estas es una práctica común, porque quizás esto pues obviamente no es la solución, pero es un control más que puede ayudar a prevenir ciertos tipos de situaciones por temas de pérdidas y demás. Pero esa es un poquito mi consulta, cómo se percibe el tema legal y si han podido indagar un poquito el tema de seguros de ciberseguridad. Permiso, Ferney. Respondo la inquietud y retomo la entrevista del señor ministro, que ese día incluso se notaba muy molesto porque esta empresa IFX, manifestaba el señor ministro, no estaba colaborando con el PMU y todo el equipo de respuesta a incidentes informáticos de Colombia. No estaba suministrando información. Creo que Ferney manifestó algo al respecto, que el señor representante legal decía, no, la principal en Estados Unidos no me autoriza para, siendo que en estos momentos de crisis lo que necesitamos es trabajo en equipo coordinado para enfrentar y minimizar los riesgos causados por el ciberataque. Entonces, así pues, recalco que se manifestaba en esa entrevista denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y demandas contractuales por daños y perjuicios causados a las empresas estatales y las empresas privadas. Esa es la información y el complemento. Sí, sigue tú, Ferney. Gracias. Sí, sí, de acuerdo, Jairo. Y también hoy la Fiscalía de Colombia hablaba de abrir una investigación en los procesos de contratación, porque ya comienza a ser
digamos, un poco sospechoso que IFX fuera el proveedor de tantas organizaciones de índole público. Entonces, también ya se comienza a hablar de investigar cómo fueron los procesos de contratación y si se cumplieron todos los temas normativos y de ley pues que existen aquí en Colombia. Ahora, también hablando del tema de ciberseguros que lo preguntabas, aquí también hay muy poca cultura en eso, en ese tema de ciberseguros. Yo, digamos, a través de la compañía que tengo, pues, tengo la oportunidad de ser auditor o consultor en varios sectores económicos, uno suele ver este tipo de pólizas, sobre todo en el sector financiero aquí en Colombia, que es, digamos, el sector tal vez más regulado y por lo tanto los que terminan teniendo una cultura y una madurez de ciberseguridad y de seguridad de la información un poco más alto que los otros sectores. Eh, pero generalmente las compañías no es que tengan, digamos, una cultura hacia este tipo de pólizas. Ahora, está también el otro lado de la moneda. Cada vez es más difícil que una aseguradora te emita una póliza de ciberseguro. Cada vez se vuelve más complicado, cada vez están poniendo más requisitos a las compañías, cada vez la prima de seguros está más alta. Entonces, eso también ha hecho que las compañías se comiencen a replantear sobre eso, sobre la necesidad de tener una póliza, porque claro, primero te ponen 100.000 requisitos para poderte asegurar. Segundo, la prima es altísima. Y tercero, en el condicionado, pues digamos que las condiciones bajo las cuales esa aseguradora va a terminar respondiendo, pues van a ser unas condiciones muy específicas. Entonces, el tema de ciberseguros es un tema que está evolucionando, inclusive a nivel internacional tiende a complicarse en ese sentido. Las aseguradoras están viendo que cada vez esos son riesgos que se materializan cada vez más seguido y que el impacto termina siendo un impacto importante en términos financieros. Entonces, yo creo que es un tema que se está complicando y no solamente aquí en Colombia, a nivel internacional. Gracias, Pues Ferney. bueno, Le vamos a ceder la palabra a Jairo, que nos quiere complementar también con esta pregunta. Adelante, Jairo. quiero complementar con lo siguiente, con una anécdota. Hace unos años, mi hermano tiene una compañía de seguros, de corretaje, de seguros, en fin, y me mandó emocionado un contrato en el cual alguien le ofrecía seguro de la información. Y cuando comenzamos a leer y siguiendo el buen consejo de Juan Carlos, leer la letra pequeñita, hablaba de lo divino y lo humano en el contrato y abajo decía, no cubre ciberataques. A ver, hasta risible, ¿no? En todo el contexto del seguro te dicen que te van a proteger y abajo en pequeñito, pero casi que con lupa, no cubre ciberataques. Ahí te dejo esa reflexión. Gracias, Jairo. Bueno, les voy a hacer una pregunta ahora a todos ustedes, que es la pregunta que creo por la cual todos los asistentes están acá. Bueno, qué mal que el Radio House y que los proveedores se han visto afectados, pero ¿qué puedo hacer yo como usuario final para que esto no me pase? Yo, quien contrato diferentes servicios de diferentes índoles, en su mayoría tecnológicos, ¿qué puedo hacer yo entonces? A ver si se animan a responder esa pregunta. Si quieres, yo introduzco algo ahí sobre el tema. Digamos que esa pregunta tiene tanto de amplio como de profundo y esa sola pregunta para hacer un diplomado en ciberseguridad. Pero hablando aquí, digamos, en términos generales, yo creo que lo principal es una cultura de ciberseguridad y de seguridad de la información en la compañía. Lo comentaba Juan Carlos, presuntamente el ataque se dio a través de ingeniería social o a través de campañas de phishing, es muy probable. Y eso quiere decir que en algún momento el eslabón de la cadena más débil, como lo suelen llamar nosotras las personas, pues alguien falló, alguien abrió el adjunto, alguien dio información confidencial sin tenerla que dar. Entonces yo creo que los temas de cultura alrededor de la seguridad de la información son supremamente importantes. Ahora, lo comentaba yo en estos días en un medio aquí de Colombia. Esto es una responsabilidad de la alta gerencia. Es que la alta gerencia y las juntas directivas no se pueden olvidar o la junta directiva no se puede olvidar que
la responsabilidad del riesgo cibernético es de ellos. Y aquí quiero mencionar algo que le escuché a un profesional que admiro mucho, que se llama Jamie Cannon, que no sé si ustedes lo conocen, un amigo de un gran profesional. eh, 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 tuve la oportunidad de estar en una charla de él hace poco y él decía, miren, es que el tema del riesgo de ciberseguridad en las juntas directivas termina siendo un duelo para ellos. Y yo le decía, ¿cómo así que un duelo? Sí, claro, porque es que primero hay un estado de negación, después de aceptación y después entonces miremos qué hacemos, porque es que tú hablas con las juntas directivas y no saben de ciberseguridad. Cuando tú les dices que ellos son los responsables primarios del riesgo de ciberseguridad, abren los ojos y dicen, no, pero ¿por qué? Si eso no es mío. Entonces, yo creo que deberíamos comenzar por ahí. La alta dirección, la junta directiva tiene que ser consciente de eso, tiene que garantizar los recursos, tiene que estar vigilando constantemente cómo la administración está gestionando el riesgo de ciberseguridad. Inclusive, SOX, hace poquito, la ley SOX se modificó y ahorita obliga a las compañías a tener en su mesa de junta directiva un representante permanente que sea especialista en temas de ciberseguridad y seguridad de la información, precisamente por todo esto que se está dando en el mundo. Entonces, para dar una introducción a esa pregunta que haces, yo creo que los temas de cultura de ciberseguridad y seguridad de la información es un pilar fundamental en esto. Excelente. Nos quedamos con la parte de cultura. Vamos a darle el paso. Creo que Juan Carlos habías levantado la Sí, manita, pero dale, adelante. gracias. Muy rápidamente, fortaleciendo lo que comenta Ferney, hay tres pilares que es personas, procesos y tecnología, y esa combinación de elementos son claves para cualquier estrategia de ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, cuando algo, o sea, precisamente el eslabón débil es donde te van a pegar. Entonces, como menciona Ferney, tenés que tener muy claro que esos tres elementos son fundamentales. Yo diría que, digamos que desde la perspectiva de ciberseguridad, muy importante no tener todos los huevos en una sola canasta. Hay que buscar tener respaldos en otros medios, en otras nubes, on-premise, por lo menos tener protección de tu información más importante afuera del esquema principal para poderte recuperar en caso de un desastre de esta magnitud. Gracias, Juan Carlos. Adelante, Jairo. Bueno, complementando lo de Juan Carlos y Ferney, cultura en seguridad de la información es fundamental. Pero adiciono algo que apoya la cultura en seguridad de la información, es la voluntad política de la alta dirección, de la gerencia. Si yo le digo a mis alumnos de la Universidad Militar, si ustedes no tienen comprometido al gerente, están empujando una pared. Están empujando una pared. Porque necesitamos, decía Juan Carlos, necesitamos recursos. La capacitación en ciberseguridad para técnicos es costosa. Los software que se requieren son costosos. Y cuando usted va a ver el presupuesto del 2024 que lo están trabajando ahora, unos rezagos por ahí para ciber. Si le va bien el antivirus, lo van a actualizar. Y el pobre jefe de tecnología, que entre otras, preguntemos cuántas entidades tienen un oficial de seguridad de la información dedicado a pensar las 25, las 24 horas en ciberseguridad. No lo hay. Tienen todas las personas en tecnología y resulta que es un rol diferente, TI a ciberseguridad. Son diferentes. Y termino con este ejemplo que también se lo coloco a los alumnos. Y es una imagen en la cual está un guerrero con su armadura totalmente, es una imagen espectacular, en la cual dice al lado, tengo auditoría, tengo software, tengo equipos, tengo capacitación, tengo toda mi gente totalmente entrenada. Y por los ojos, por la ventana donde están los ojos de la armadura, una flecha y dice al lado, el clic de un usuario, toda la seguridad se vino para el piso. Es decir, que podemos tener los mejores software, los mejores procesos y protocolos, procedimientos, como lo decía Juan Carlos, tecnología y personas, pero si la persona no tiene la cultura en seguridad de la información, esa persona con un clic y abrir
un attachment, un anexo que llegó en un correo desconocido, ahí entró. Vemos ahí el ataque que sucedió al ataque a Stuxnet. Fue algo similar. Entonces, el tema es cultura y voluntad política, no solo de palabra, presupuesto, porque este tema es complejo. Y resulta que el activo más importante, lo han dicho mis colegas, de una empresa es la información, pero solamente la valoran cuando sucede esto. Pregúntenle a su jefe mañana cuánto vale la información de la empresa. Le va a decir, uy, no tengo ni idea. Se la cambio. ¿Cuánto van a no tenerla para la toma de decisiones? Uy, ahí sí comienzan a ponerse serios. Entonces, hay que darle presupuesto, organización y darle totalmente apoyo a la ciberseguridad, porque esto es la punta del iceberg y esto viene años atrás. No esperemos un ciber Hiroshima, un ciber Pearl Harbor o un ciber 9/11 para reaccionar. Amílcar, Adelante. dos cositas para ir cerrando. La primera es que yo creo que también tenemos que ir cambiando de mentalidad y de estrategia. O sea, tenemos que ser conscientes que el atacante sí o sí va a tener éxito en algún momento. O sea, las compañías tienen que estar preparadas para responder a un ataque. ¿Eso qué quiere decir? Hay que mejorar las capacidades de respuesta y recuperación. O sea, antes se hablaba de impedir el ataque. Ahorita yo creo que hay que cambiar ese paradigma y decir, sí, listo, hagámosle el trabajo lo más difícil posible al ciberatacante, pero también tengamos claro que en algún momento, por alguna razón, ese ciberatacante va a tener éxito. Y por lo tanto, ahí voy a poner en prueba mis capacidades de respuesta y de recuperación, que digamos son bastante relevantes. Entonces ahí hablamos del tema de un protocolo de gestión de incidentes, de planes de continuidad de negocio y demás, ¿cierto? Eso. Y lo segundo que quería comentar es, viendo aquí las preguntas que hay en el chat de Iván Estuardo, hablaba de si existe alguna asociación o grupo que establezca mejores prácticas de nube. Les cuento que ahí hay una organización que se llama la Cloud Security Alliance, CSA, que digamos que es como la organización que hoy en día está en el top de estos temas de nube, además porque es independiente de proveedor, porque tú te vas a AWS, ellos tienen sus mejores prácticas, te vas a Google Cloud, ellos tienen sus mejores prácticas, seguramente en Huawei, donde trabaja Juan Carlos, pues tienen sus mejores prácticas para su nube, pero la Cloud Security Alliance trabaja digamos, las buenas prácticas independiente del proveedor. Entonces, ahí les doy este tip para que vayan y naveguen en la página de ellos. Tienen algo que se llama la Cloud Control Matrix, que es una matriz de controles en nube en todas las etapas, desde la selección hasta el monitoreo y terminación del servicio, y es de verdad muy útil para poder asegurar los servicios de nube en las organizaciones. Genial, gracias. Yo quiero también aportar un poquito con esta última pregunta y ya vamos a pasar a la parte de las preguntas de los asistentes también. No se preocupen, ahí las tenemos en cola. Me llevo una de las últimas cosas que dijiste, Ferney, y es que la pregunta inicial decía, ¿qué puedo hacer yo para que esto no me ocurra? Realmente hoy en día no es cuestión de que si me va a pasar o no, o sea, me va a pasar el ataque. El tema es estar preparado y reaccionar de manera adecuada para identificar de manera proactiva, contener, ¿sí? Yo siempre suelo poner un ejemplo de una infección de ransomware muy sencilla, ¿verdad? No es lo mismo que me caiga el ransomware y que me infecte mis 500 servers a yo poder haber identificado el primer servidor o el primer equipo, el paciente cero, como le llaman, haberlo desconectado de la red, haber analizado y decir, bueno, me cayó, pero actué a tiempo. Esa ciberresiliencia, como le llaman, es clave. Y eso lleva a otra pregunta. Bueno, y entonces, ¿cómo puedo ser ciberresiliente? La verdad es que no hay una receta para esto. Yo lo resumo o me gusta resumirlo. Voy a tomar un poquito lo que comentaste, Juan Carlos. Persona, proceso, tecnología. Suena fácil y suena bonito decirlo, pero esto es como una fórmula matemática. Para mi empresa, que es color azul, tengo que meterle más a las personas, más o menos a los procesos y un poquito más a la tecnología. ¿Por qué? Porque mi giro de negocio es X, mi presupuesto es tal, mis objetivos de negocio, mi plan estratégico es X, el involucramiento de mi alta dirección es cierto, ¿verdad? Entonces, puedo tener un giro de negocio con mi propia competencia igual y su fórmula para meter dentro de esa cajita de personas, procesos y tecnología va a ser totalmente diferente. Entonces,
realmente no hay una respuesta puntual o una receta para hacer esto. Lo que sí les puedo decir también desde la perspectiva de la experiencia como un proveedor de servicios de ciberseguridad es que todas las organizaciones tienen que buscar aliados, ¿verdad? Porque de hecho pues hay una estadística por ahí que creo que todos los que están en este foro conocemos, ¿verdad? Hay un gran déficit de profesionales de ciberseguridad en el mundo. Entonces no podemos pretender, inclusive aunque tengamos el presupuesto, decir, bueno, voy a poner mi propio SOC, voy a armar mi propio equipo de Red Team. Bueno, eso es un mundo ideal, ojalá que se pueda tener, pero el tema de ciberseguridad es que todos los días cambia todo tan rápidamente que yo no puedo ser experto en esa misma cosa por mucho tiempo. Ya el próximo año ya esa tecnología, esas técnicas, esos ataques están obsoletos. Entonces es crucial desde mi perspectiva que las organizaciones puedan aliarse con socios o aliados estratégicos que les puedan brindar pues este nivel de asesoría, porque podemos hablar de 1000 marcos. Por ejemplo, ISO 27001, NIST, SWIFT, PCI. O sea, ¿qué pasa si yo tengo todo eso y aún así fui víctima de un tipo de esta situación? Entonces, algo que también quiero aportar acá es que, y es un punto que lo tengo ahí marcado como una recomendación específica, es que como organizaciones debemos de poner especial atención a la gestión del riesgo cibernético de terceros, que de hecho ese es un punto que robusteció la nueva versión de ISO 27001, por mencionarles una de tantas, ¿verdad? Es, mire, haga un análisis de riesgo orientado a sus proveedores, porque aunque yo transfiera o delegue ese riesgo al tercero, simple y sencillamente yo no puedo pues lavarme las manos y decir, bueno, es totalmente tu responsabilidad, aún así, aunque yo le haya pagado al proveedor. Pero entonces la pregunta acá es, ¿cómo puedo yo hacer esto? Les quiero contar ahí una experiencia que hemos visto que es una tendencia, aunque suena como una actividad que las organizaciones inicialmente no adoptan, pero es el tema de hacer ejercicios de valoración a sus proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un proveedor y yo voy a hacer una especie, no me gusta llamarle auditoría porque no se trata de auditar con respecto a un marco o una certificación en particular. Inclusive, aunque el proveedor cuente con certificaciones, como dicen los auditores, que yo sé que aquí hay muchos, te creo, pero muéstrame la evidencia, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios existen y lo que hacen estos ejercicios es mezclar una serie de elementos entre controles, procesos y superficies de ataque, que es toda la parte de vulnerabilidades que están expuestas al Internet. Entonces, ¿qué pasaría si yo les digo que existe una manera en la que yo, empresa, sí, puedo tener una calificación como si fuera el colegio, ¿verdad? De todos mis proveedores. Mira, este proveedor tiene, bueno, acá en Guatemala las escalas de notas son de 0 a 100 puntos, ¿verdad? En Estados Unidos son letras y demás, pero si yo pudiera tener mis 10 proveedores y yo sé que el proveedor A sacó 60 puntos, el proveedor B sacó 99 puntos, etcétera, yo ahí puedo ir identificando este nivel de riesgo. Ese tipo de prácticas y ese tipo de ejercicios existen. Entonces, por ahí quisiera yo tal vez hacer esta pequeña aportación y entender que toda la parte de tener un adecuado balanceo entre personas, procesos y tecnologías, pero cada empresa es diferente y necesitan pues llevar a cabo un ejercicio para determinar las brechas que existen en cada uno de estos elementos y entonces ya ponerse a pensar, bueno, necesito X, Y o Z normativa o X, Y o Z tecnología, porque podemos usar las mejores tecnologías, ¿verdad? Ahorita está muy de moda toda la parte de arquitectura de confianza cero, por ejemplo, pero son prácticas que son, bueno, probablemente muchos no estén de acuerdo conmigo, pero yo personalmente opino que esta es una práctica cara de implementar, se requiere mucha inversión y también requiere que la organización ya tenga cierto nivel de madurez. Esto no es compro un antivirus y ya estoy sano de virus. O sea, no funciona así. Es como todos sabemos, la seguridad es una gran cebolla, ¿verdad? Que tiene muchas capas y mientras más capas le agreguemos, pues no vamos a estar 100% seguros, pero sí vamos a disminuir la probabilidad de ocurrencia. Y bueno, con eso cerramos la sección de las preguntas a los panelistas. Vamos ahora sí a dar espacio, que veo que hay varias preguntas por parte de los asistentes. Denme un segundito por acá. Vamos a ir, espero, en orden de cómo los hicieron
nos hicieron llegar las consultas. Por acá tenemos una de las preguntas que es, ¿cuáles serían los sitios más confiables para consultar ataques reales de ransomware u otros ataques? No sé por ahí si alguno de los panelistas nos quiere apoyar con esta pregunta. Yo la verdad no estoy tan familiarizado que tal vez Ferney, pero el tema es que ya cada una de las bandas criminales publica sus logros, podríamos decirlo así, en Dark Web, en Twitter. Pues no he visto yo que haya como un sitio que te brinde esa información de, bueno, estos son todos los ataques que han habido recientemente, sino que los especialistas de ciberseguridad pues más se ponen a investigar los sitios de los criminales para ir dilucidando quién está atacando a dónde. Eh, no hay como un CSIRT, digamos, que te diga, bueno, están todas estas vulnerabilidades y todos estos potenciales vectores de ataque. Está muy disperso, digamos, la información desde mi punto de vista. Sí, yo estoy contigo, Juan Carlos. Pues digamos que de manera oficial, lo que publican los diferentes CSIRT, ya sean nacionales, sectoriales y demás, pero realmente hoy la información está muy dispersa, sobre todo en la dark web. Ahí sí vas a encontrar mucha información sobre estos temas, pero seguramente, digamos, la fuente más confiable es ir directamente a las páginas que tienen estas organizaciones de cibercriminales. Porque como tú lo dices, Juan Carlos, yo lo cometo, yo me enorgullezco del tema y lo primero que hago es publicarlo. Por eso se me hacía tan raro que en este caso de IFX todavía no hubiera alguna publicación oficial por parte de Ransom House, pero bueno. Pero sí, estamos de acuerdo en que la información está muy dispersa. De acuerdo, ahí les aporto yo también. Aquí estamos entrando a un tema de inteligencia de amenazas. Hay herramientas, hay suites y todo. No existe una sola fuente, eso sí, ¿verdad? Y tampoco existen fuentes que nos den toda la información. Entonces, usualmente para quienes están haciendo esta pregunta, sí es un tema de meterse a la dark web, ¿verdad? E investigar pues manualmente. ¿Por qué? Porque en la dark web, para quienes no se hayan conectado, pero les explico un poquito, todos los links cambian constantemente, entonces no funciona como un Google de siempre la misma página es la que me da toda la información. Por otro lado, sí existen algunas herramientas de mapeo de ataques, solamente que lo que no hacen es publicar quiénes son las víctimas, ¿verdad? Pero por mencionarles un ejemplo y sin ánimos de hacer publicidad, pueden buscar en internet live cyber attacks. Ahorita tengo en mente dos, una que es del lado de Kaspersky, otra que es del lado de Fortinet, Palo Alto, creo que también tiene sus herramientas. Y bueno, por ahí también pueden buscar herramientas de Threat Intelligence, está Anomaly por ahí también que nos permite eso, ya nos lleva a un mundo mucho más amplio de indicadores de compromiso y demás, pero si ustedes quieren un Google donde dice, mira, quiero saber cuántas empresas de Guatemala en este momento están siendo atacadas, pues no existe algo por ahí. Sí hay que hacer un par de cositas manuales, apoyándose en herramientas, eso sí, pero uniendo todos los mapas por ahí de esto. Algo que sí les puede aportar de pronto, pues son como los esfuerzos que se hacen a nivel de CSIRS, que por ahí también ya están haciendo unas preguntas de esto, pero como les digo, no es solamente que la respuesta sea, mire, vaya con el CSIRS de su país y ahí les va a dar toda la información, porque también depende de tener una regulación como GDPR, que sí existe en Europa, ¿verdad? Que obliga a las organizaciones que han sido víctimas de estos ataques a publicar. Esto es algo que en Latinoamérica no es tan usual, ¿verdad? Pero del lado de Europa eso es mandatorio y tiene que ver con todo el tema de protección de datos. Adelante, Jairo. Bueno, yo quisiera complementar con dos comentarios. El número uno es que toda esta información que se está comentando viene del ciberespacio y el ciberespacio tiene un alto índice de poca credibilidad. Entonces, ahí hay que hacer un proceso de evaluación de dónde están sacando la información y consultándola para que no vayan a tomar información no cierta, porque desafortunadamente es así. Y el último comentario, he escuchado a mis colegas hablando de la red profunda, la red oscura, pero me preocupa de que alguno de nuestros asistentes termine el evento y vaya y busque en Google y se meta a la red oscura y cuando
a los 2 días le están golpeando en la puerta la policía o el CTI o la fiscalía porque de manera inexperta y sin conocimiento ingresó a páginas y a lugares donde abajo están los ciberpolicías patrullando y buscando quién. Entonces yo los invitaría para que tengan cuidado y se asesoren. La red profunda, la red oscura, es muy importante. Ahí nació mucha información indexada, no indexada, corrección, y muchas bibliotecas y muchos datos de interés científico e importantes están ahí. Pero ahí están los ciberdelincuentes, escudándose en el anonimato. Entonces, los invito a que tengan cuidado y no vayan a entrar allá sin asesorarse, porque tienen que entrar con un navegador especial, en fin. No queremos que este evento después nos digan, aquí estoy, venga y me traen cigarrillos porque me puse a hacerles caso y me metí a la dark web y ahora estoy aquí preguntado y contestado. Gracias. Gracias. Vamos con otra pregunta. Nos dicen, ¿existen normativas para minimizar el riesgo país o riesgo sistémico al tener un único punto de falla? Me anticipo ahí a dar el preámbulo de esto. Realmente cuando hablamos de una normativa a nivel país, tiene que haber una regulación para empezar, y esto en los países usualmente no ocurre. Sin embargo, sí hemos visto que en ciertos rubros específicos, como es el sector financiero, por ejemplo, sí existen entidades que regulan el riesgo cibernético, que mezclen un SWIFT con un ISO y con esto y que el otro y que hagan un Frankenstein, como decimos por ahí, ya son otros 20 pesos, como decimos en mi país, pero sí existe esa regulación. Entonces, ¿qué pasa? Primero lo estamos segmentando por giro de negocio, porque vámonos a cualquier país en Latinoamérica X, el sector financiero sí está regulado, pero el sector retail no. Por ejemplo, vámonos al gobierno, tal vez estará yendo a colación un poquito el caso de lo que estamos viendo el día de hoy también con el incidente de FX Networks. Para que eso ocurra, tiene que haber una regulación sí a nivel de país, porque entonces sí existe el mecanismo para poder regular, aunque yo le llamo también obligar a las organizaciones gubernamentales a cumplir con lo que sea que diga la normativa. Entonces es un tema regulatorio como tal o legislativo como tal. Ahora, si esto no existe, pues ya solo queda la voluntad de las organizaciones de decir, bueno, entonces yo voy a buscar un marco normativo internacional que no esté regulado necesariamente como un ISO, un NIST, un COVID, etcétera, y me voy a pegar a él. Pero ahí es donde entra el involucramiento de la alta dirección, porque al final ellos son los que ponen la plata, y el reto que tenemos como CISOs del lado de ciberseguridad y seguridad de la información es hacerles entender en un idioma amigable, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa si ellos no invierten en prevención? ¿Verdad? Si no, pues pasan este tipo de situaciones. No sé si alguno de los panelistas quiere aportar algo adicional con esta pregunta. Aquí en Colombia te cuento, la regulación está enfocada principalmente en el sector financiero, como lo yo comentaba ahorita. El sector financiero sí tiene una regulación específica. La Superintendencia Financiera, que es quien vigila las organizaciones del sector financiero y asegurador, ha emitido unas circulares específicas de nube, de seguridad de la información. A nivel nacional tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, que ya digamos, ya lleva ciertos años y que inclusive en este momento, justo en este momento, está en una etapa de renovación y ya hay, digamos, un proyecto de ley para actualizarla. Pero básicamente hablamos de eso, ley de datos personales, de protección de datos personales y sector financiero. De resto, digamos, regulación como tal, no hay más. Ok, gracias, Ferney. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Esta me parece muy curiosa. ¿Qué tan importante en la escala de 1 a 10 es invertir en educación de los empleados para fortalecer los conocimientos en temas de seguridad de la información? ¿Qué dicen? Es 10. Es 20. 100. Sí, sí, sí. Y les voy a dar el ejemplo, de Huawei como tal, no Huawei Cloud, sino Huawei a nivel global. Nosotros anualmente tenemos cada 6 meses que recibir un curso sobre ciberseguridad, protección de la información. Al final, Huawei, como gran proveedor de servicios de telecomunicaciones a nivel mundial, digamos, estamos muy inmersos en las telecomunicaciones globales y por lo mismo el tema de protección de datos es súper crítico. Entonces sí, o sea, definitivamente
recibir entrenamiento sobre cómo evitar caer en un phishing, cómo evitar caer en una ingeniería social, cómo saber confiar en un enlace, cómo poder validar que un enlace que te están enviando, un enlace de internet, sea válido, que el origen sea válido, que cómo ver, no sé, algo tan sencillo como ver el header de un correo y entender de dónde está viniendo y ver que no te estén haciendo un spoofing. Todo ese entrenamiento es valiosísimo en toda la organización, porque quien tenga una computadora que esté conectado a tu red es un vector de ataque. Entonces, y no digamos Y con temas como Wi-Fi, o sea, ahí, olvídate. Sí. ya me emocionó la pregunta y para muestra un botón, esto nos puede llevar a otra charla de 3 horas y es el tema de ingeniería social. Y les voy a hablar de un caso de hace 3, 4 días. MGM, si no estoy mal, este es un, ¿cómo se llama? Un centro de juegos en Las Vegas. Fue vulnerado, ataque de ransomware. ¿Y cuál fue el vector de ataque? Una llamada telefónica. Twitter, 2019. Entraron a los sistemas de Twitter. ¿Cuál fue el vector de ataque? Una combinación entre llamadas telefónicas, SMS, swing swapping y todo. O sea, al final del día hay un dicho que dice por ahí que no hay parche para los humanos, como sí lo hay para un software de computadora, ¿verdad? Yo pues tengo un problema en mi versión de Windows o cualquier otra marca, descargo la actualización de seguridad y ya esa falla queda mitigada. Puede haber otras, pero el dicho dice eso. Yo digo, realmente, en mi opinión, sí hay un parche, pero el parche es educación. El tema es que eso es algo que nadie quiere hacer, ¿verdad? Porque yo he escuchado inclusive argumentos que dicen, mira, es que yo no creo que eso sea lo más adecuado. Quizás por eso sea la pregunta, pero sí creo que todos los expertos aquí coincidimos en que esto es necesario totalmente, porque por ahí van a entrar los malos. Podemos tener la mejor tecnología, la más cara, pero si el usuario hizo clic en el vínculo, o de manera verbal cayó en un engaño y proveyó sus contraseñas de correo electrónico, por ejemplo, suena algo como ridículo, pero esas cosas pueden pasar, ¿verdad? Pasan en las películas, pasan en la vida, son casos reales. Vamos a ver, por aquí nos hacen otra consulta interesante. Dice, con el tema de los ejercicios de valoración de proveedores, ¿se podría confiar en los informes de auditoría de terceros como SAS 70, ISAE 3402, CESAE 16? Realmente aquí el tema, si me permiten opinar con esta pregunta, es un tema de metodologías, porque muchas veces las auditorías orientadas a controles, pues sí llevan un componente importante de sentarnos a ver cómo está la configuración y todo, pero como yo siempre digo, ¿tienes tu control? Bueno, ataquémoslo, a ver qué tan bien funciona. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, las capacitaciones de usuario. Para muchos, el que los usuarios saquen 100 puntos en un examen es, bueno, mi usuario está concientizado. Yo digo, está concientizado, bueno, hagamos una campaña controlada de phishing a ver cómo le va, porque puede saber definir qué es un phishing, pero veamos cómo se comporta ante un ataque de este tipo. Entonces, la respuesta, en mi opinión, a esto es, depende de la metodología de la auditoría, porque muchas están orientadas a controles, pero en mi opinión hace falta también colocarle un componente tecnológico, ¿verdad? Y un componente reputacional en el Internet. Esas cosas, esas tecnologías ya existen. Imagínense que yo pueda colocar en un Google el nombre de Amílcar de León y me puede decir, mira, tu reputación es tanto. Wow. Obviamente pueden haber falsos positivos, debe de haber una interpretación, pero ya hay tecnologías que nos permiten hacer esto. Entonces habría que revisar en detalle un poquito la metodología. No sé si quieren aportar algo, Amílcar, un compañeros. comentario ahí frente a sus reportes de aseguramiento, que el SAS 70 pues ya evolucionó a lo que hoy se llaman los reportes SOC. En el reporte SOC 2, que es precisamente el que está enfocado en la data, en cómo garantizan la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los datos, yo creo que no es solamente validar que el proveedor tenga un reporte SOC 2. Digamos que si nosotros somos el cliente o somos el auditor del cliente, hay que leer ese reporte SOC 2, digamos, desde un punto de vista crítico, porque SOC 2 básicamente es una ley o una norma donde hay unos criterios y lo que evalúa el auditor es cómo la compañía cumple con ese criterio. Pero cumplir con ese criterio se puede hacer de 200 maneras diferentes. Entonces, cuando yo hablo de que esos reportes se deben revisar desde un punto de vista crítico, es precisamente poder identificar cuáles son esos controles que validó el auditor y si a mí esos controles me dejan tranquilo, porque sí, porque puede que el auditor haya validado, no sé, un set de 3 o 4 controles para un criterio,
Pero si yo veo que esos controles son controles débiles, pues al final yo no voy a estar tranquilo. Pero si veo que son controles fuertes, son controles preventivos, de carácter automático y demás, pues eso me lleva a mí a tener cierta tranquilidad. Entonces, la respuesta es, sí se puede confiar porque se supone que esos reportes los emite un auditor independiente a la organización de servicios, pero quien esté revisando ese reporte tiene que revisarlo de forma detallada y con un enfoque crítico. Muchas gracias a los panelistas. Bueno, vamos así llegando al final ya de esta sesión. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Les recuerdo que esta sesión fue gracias a la organización de Devil Group, D-Cloud, y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Por favor, háganos llegar sus comentarios, cómo les pareció este pequeño panel virtual. Queremos hacer más paneles como estos, actividades también de otra índole. Nos encantaría que nos hicieran llegar sus sugerencias y vamos pues a tratar la mejor manera de poder traer panelistas de diferentes expertices, de diferentes países, de diferentes organizaciones, para que todos podamos ir aprendiendo y pues tomando los mejores tips. Así que sin más, estimados Jairo, Juan Carlos, Ferney, les agradezco miles ahí el apoyo y el tiempo para poder asistir a este panel virtual, y saludos a todos que nos visitan de diferentes partes de Latinoamérica. Feliz tarde, feliz noche para todos. Chao, chao, muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias.